Bien, pues en la recta final del año se comienzan a registrar altas temperaturas en nuestro país, una razón más para estar hidratado constantemente, porque el cuerpo utiliza el agua para mantener la temperatura, para eliminar los desechos y lubricar las articulaciones. En general, el agua es necesaria para una buena salud. Vamos a ampliar este tema, el cuidado que hay que tener en este sentido con los niños, con los adultos mayores, las embarazadas también. A esta hora nos acompaña la académica de Nutrición y Dietética de la Universidad San Sebastián, Jessica Moya. Jessica, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola. ¿Por qué el agua es tan fundamental? ¿Para qué finalmente utiliza el cuerpo el agua? ¿Y cuánta exigencia se le pone al cuerpo cuando tenemos altas temperaturas? A ver, podríamos estar hablando días del agua, hay muchas cosas que decir del agua, pero también al momento de mencionar su importancia, podemos decir, o sea, es vital, es lo mínimo. O sea, la necesitamos para todo, como tú mencionabas, todas esas funciones, pero algo tan básico como mantener la estructura de nuestras células. O sea, ya partiendo por eso, el agua es vital. Ahora, ¿estamos hablando de el agua pura o estamos hablando del líquido en general? ¿Es lo mismo tomarse un vaso de agua que tomarse un vaso de jugo, de estos jugos en polvo, de estos jugos preparados? Finalmente, ¿líquidos que son procesados? No. O sea, la recomendación es siempre poder hidratarnos con agua. Agua tan simple como de la llave. Así incluso de económico puede resultar. Porque tiene características distintas que, por ejemplo, un jugo o un jugo de frutas, por ejemplo, sí, natural. Todo eso, obviamente el jugo es casi agua. ¿Sí? Tiene solutos que están disueltos en el agua y al final obtenemos el jugo. Pero hay otras materias que están, digamos, en esta preparación. Siempre la recomendación de hidratación es agua, pero podemos alcanzar las recomendaciones de líquido, ya que esas recomendaciones de líquido total en el día contienen esta agua pura que tiene que ser mayoritaria, pero podemos alcanzar esas recomendaciones de líquido con jugos, con leche, con té. Exacto, o sea, en invierno, por ejemplo, la hidratación se puede alcanzar fácilmente, la recomendación de líquido total incluso con aguas de hierba, con sopa. Pero en esta época, idealmente con agua. Ya, la recomendación es, si usted toma sopa, si usted tome té, igual desde el tiempo en el día de tomar agua pura. Sí. ¿Y cuánta agua o cuánto líquido? Porque tú me hablas que así uno puede alcanzar la recomendación del líquido. ¿Cuál es la recomendación del líquido? Depende del peso que uno tenga, depende de si eres hombre o mujer, depende de tu edad. ¿De qué depende y cómo saber cuánto líquido y particularmente cuánta agua se debería tomar? Sí. Lo que pasa es que uno habla de recomendación en general para la población, se habla de un solo mensaje que es siempre los 6 o 8 vasos de agua al día que uno escucha, ¿ya? Esa es una recomendación en general para toda la población. Pero sí, efectivamente, esto depende de si es hombre o mujer, depende de la cantidad de masa muscular que uno tenga, depende de la cantidad de kilos totales que tenga, así un niño requiere menos agua que una persona que es más grande. Pero también depende de la edad, depende del estado fisiológico. Esto significa, una mujer, por ejemplo, si está embarazada, si está dando pecho, requiere más agua. Entonces, todas esas condiciones fisiológicas que nosotros le llamamos van, de alguna manera, modificando esas cantidades de agua. ¿Y eso no debería como autorregularse en el fondo, que finalmente uno tome agua cuando el cuerpo le pide, porque a uno le da sed y por lo tanto la toma, más allá de fijarse la cantidad de vasos, o efectivamente uno tiene que hacer como un esfuerzo consciente de decir, debo hidratarme, porque a veces uno no se da cuenta que está tomando menos agua de la que requiere? Sí, ese punto es súper importante, porque cuando uno siente sed, ahí el proceso de deshidratación ya comenzó. Y ya nos estamos deshidratando en alrededor de un 1 o un 2%. Entonces uno espera tomar agua o tomar el líquido a veces que tiene en la mano cuando tiene sed. Yeah. Pero ahí ya las pérdidas de agua comenzaron, entonces por eso es importante todo el día estar hidratándose. Y más aún en los adultos mayores, ese reflejo de la sed, ese instinto por rehidratarse se va perdiendo. Entonces, sobre todo en esas personas, hay que educarlo, hay que estar pendiente que se hidraten, porque ellos no van a decir, tengo sed. Si uno en general le pregunta a un adulto mayor, ¿tiene sed? Van a decir, no, no tengo sed. Pero sus necesidades son las mismas. Ahora, me imagino yo que la exigencia de las altas temperaturas hace que para el cuerpo sea mayor, digamos. Sí. ¿Cómo perdemos hidratación? ¿Por qué nuestro cuerpo en verano necesita efectivamente más agua? Claro, porque se pierde más agua porque hay una mayor sudoración. Entonces, es lo que se ve, por ejemplo, en el extremo en el ejercicio.
Cuando uno está haciendo ejercicio hay mayor sudoración, se está perdiendo más agua. Además de las pérdidas normales de los desechos, de la pérdida a través de la piel, la pérdida a través de la misma respiración, se pierde agua, pero producto del calor nosotros estamos ventilando más, estamos perdiendo más agua, entonces eso debe ser restituido. Ya que tú me tocas el tema de los deportistas, muchas veces los deportistas se hidratan con estas bebidas isotónicas. ¿Estas bebidas son recomendadas o no para las personas que no están haciendo deporte necesariamente? Y si tienen o no alguna ventaja respecto de tomar agua de la llave. No. Porque en el fondo uno tendría a pensar que con esas bebidas uno se va a hidratar más rápidamente. Claro, no sé si lo que cierto. pasa es que los deportistas se están perdiendo electrolitos además de agua. Entonces sí, en ellos es importante devolverlo, pero para nosotros, por ejemplo, si tenemos una actividad, una vida sedentaria, que no es obviamente lo recomendado, o una actividad liviana, podemos perfectamente abrir la llave y tomar un vaso de agua. ¿Qué pasa con las bebidas? Porque generalmente, sobre todo los niños, sucumben ante lo rica que son las bebidas. Hoy día, cada día más, en los hogares chilenos, la bebida forma parte como de la cotidianeidad. Antes era un lujo, hoy día es una cosa habitual. ¿La bebida puede ser considerada como un reemplazo del agua? Yo me imagino que no, pero al menos como algo que aporte a la hidratación que se requiere en esta época del año. Es que, a ver, es un líquido, pero en ningún caso eso podría reemplazar la ingesta de agua. De hecho, hay un modelo educativo que se usa, una pirámide de la hidratación, que no es un modelo oficial, no lo usamos en Chile, pero uno puede sacar ideas. Y justamente en la cúspide de esa pirámide, diciendo que es lo que menos que hay que se debe consumir, no lo más importante, están justamente estos líquidos, porque tienen azúcar, porque tienen otros ingredientes que pueden alterar la calcificación, sobre todo en los niños. Entonces, en ningún caso se pueden usar estas bebidas en reemplazo del agua. Ya, en el fondo tienen asociados cosas que pueden ser dañinas para el organismo. Claro, y de hecho no quitan la sed, como lo quita el agua. Dan más sed, encuentro yo. Ya que yo te mencionaba a los niños, ¿qué cuidado especial hay que tener con los niños? Pienso que los niños a veces son muy activos, que van a la plaza, que juegan en los juegos, que se andan trepando, están llenos de energía, y me imagino yo que por lo mismo deben perder mayor cantidad de agua y deben estar como quemando calorías y botando agua durante todo el día, mucho más a lo mejor que un adulto sedentario. Desde ese punto de vista, ¿cuáles son los cuidados que hay que tener con los niños? ¿Cómo darse cuenta si un niño está ingiriendo suficiente agua? ¿Y qué hacer o cómo determinar cuánta agua debe tomar ese niño? Ya, bueno, o sea, un niño mientras está jugando, está activo, o sea, si sigue haciendo todas sus actividades normales, un niño sano, pero a ver, ¿cómo nos podemos dar cuenta? O sea, simplemente debemos todo el día preocuparnos de que el niño esté ingiriendo agua, que no espere que nos diga que tengo sed, igual que nosotros, que esté ingiriendo agua principalmente. La recomendación en los niños baja alrededor de 1,5 litros, entre 1,2 litros, 1,8 litros, promedio 1,5 litros al día, considerando todos los alimentos, digamos, recomendación de líquidos en general. Pero también es importante porque ellos tienen en su composición corporal más agua que nosotros, ¿ya? El caso extremo, el feto tiene a las 28 semanas de gestación tiene un 90% de agua, a diferencia, por ejemplo, el otro extremo, los adultos mayores, que es un 50-55%. Entonces, los niños tienen más agua. Entonces, hay que proteger eso. Ahora, ¿cómo uno podría darse cuenta o cuáles son los síntomas, los signos de que tenemos un niño que puede estar deshidratado o uno mismo darse cuenta que a lo mejor no se está hidratando lo suficiente? O sea, el primer signo es la sed. Eso es básico. O sea, ahí ya la deshidratación puede alcanzar un 2%, pero es la boca seca, el decaimiento, dolores de cabeza, pueden hundirse acá los glóbulos oculares. Tengo yo ahí la sensación de que con quienes más hay que tener ojo en este sentido es con las guaguitas muy chiquititas que todavía no te pueden decir hola, tengo sed, y con los adultos mayores, que también hay muchos que a lo mejor están imposibilitados de hablar, postrados, con problemas de comunicación y que a lo mejor no te alcanzan a decir, porque evidentemente en un adulto que tiene sed va a tomar agua y va a evitar una deshidratación más profunda, pero en el caso de esos grupos etarios se puede llegar a cuadros de mayor deshidratación, digamos. De hecho, hay por ejemplo cuadros diarreicos donde el peligro no es tanto el microorganismo que causa la enfermedad, sino que el peligro es la deshidratación. Pueden haber
cuadros gravísimos por deshidratación, no tanto por la enfermedad misma. Entonces, por ejemplo, acá en la parte superior, acá de la cabecita, hundida, que las lágrimas son escasas o las mucosas están secas. Esos son signos claros de deshidratación en los lactantes. Pero ahí me gustaría hacer una observación, porque salen mucho las abuelos, las tías diciendo que el patito con agua, que la agüita con apio, que la agüita de esto. No, que era muy típico antes. Sí, hasta los 6 meses el lactante solo debe recibir idealmente la leche materna. O en su defecto la fórmula infantil que está recomendando el pediatra o la nutricionista. Pero solo eso, en los volúmenes que corresponde a su leche. Es la lactancia materna exclusiva, claro, o la fórmula en su defecto. Y desde los 6 meses podemos empezar a hidratar, pero también se considera el agua que viene con ya la alimentación complementaria. Eso te iba a preguntar, perdón, con la papilla, pero antes de la papilla a las guaguas se les inicia la alimentación, por ejemplo, con frutas, con potas, generalmente fruta, empieza como a involucrarse en la dieta. En el caso de las guaguas y en el caso de todos en general, las frutas son también una manera de mantenerse hidratado, y pienso en frutas de verano que tienen más agua, como la sandía, el durazno. Absolutamente, o sea, dentro de los alimentos que aportan más cantidad de agua, efectivamente está la sandía, el melón, que en general todas las frutas, excepto el plátano, superan o están en promedio el 95-96% de su peso en agua. Entonces nosotros, por ejemplo, es cosa de calcularlo, si nosotros consumimos 400-500 gramos de frutas y verduras al día, que es la recomendación que siempre se hace de 5 porciones de fruta y verduras al día, por ejemplo, 2 platos abundantes de ensalada en el día más 3 frutas, estoy hablando más o menos de esas cantidades, nosotros podríamos llegar a tener 200, 300, 400 ml de agua a través de esos alimentos, sin considerar lo que puede venir por la leche, yogur u otros alimentos que sean también altos en agua. Entonces, cuando se habla de la recomendación de la hidratación en general, lo principal, ya sabemos, tiene que ser agua de la llave, o por último agua purificada o agua mineral. Y el resto se puede alcanzar y se debe alcanzar con los alimentos y otros líquidos, y esos líquidos, por supuesto que idealmente sin azúcar. Bien, pues súper interesante, a tomar la recomendación, a cuidarse en esta época del año donde el cuerpo se le exige más en materia de hidratación. Muchas gracias. Que te vaya muy bien y que tengas muy buen día. Igualmente. Nos vemos. Bien, vamos a revisar noticias del mundo. Hoy el Parlamento británico vota si